Buenos días, soy el doctor Fernández Gatica. Voy a hablar de ecografía de víscera hueca normal y patológica. Espero que esto sea de vuestro agrado. En el año 2012, por primera vez, hablé ante un grupo de profesionales, de cirujanos, sobre este tema y realmente la experiencia o la sensación que uno tenía es que uno estaba mostrando aire y materia fecal y el criterio general era que la ecografía no servía para el estudio de víscera hueca. Desgraciadamente este concepto también lo tienen muchos ecografistas y sobre todo también en algunos lugares de formación. Entonces lo que voy a intentar es demostrar la utilidad que tiene la ecografía, cómo ayuda a la endoscopía, siendo un excelente método complementario. Bien, como decía en la introducción, vamos a hablar de víscera hueca normal. Este es el concepto que se tenía y que se tiene en muchos lugares, de que la ecografía nos sirve para valorar la víscera hueca, que solo uno ve aire y materia fecal. El gol estándar del estudio de víscera hueca ha sido y es la endoscopía, seguido por los estudios varitados. La utilización de la ecografía en el estudio de víscera hueca necesita de una curva de aprendizaje y tiempo en la realización del estudio. Si ustedes se fijan, quizás una fibrocolonoscopía demora 15 minutos y una ecografía abdominal completa, valorando bien el tubo digestivo, quizás esté rondando los 45 minutos. Sumado a que el aire y la materia fecal son dos obstáculos importantes en la utilización del ultrasonidos, y estas son las causas del retraso de la aplicación ecográfica para el estudio de la víscera hueca. Los equipos también han venido a solucionar muchos problemas, sobre todo en la técnica en 2D. Esa mejoría en 2D también resulta en una mejoría en las imágenes. En cuanto a la preparación, muchos colegas cuando van a hacer un estudio ecográfico de abdomen solo les alcanza con un ayuno de 6 a 8 horas. Particularmente también indico ese periodo de ayuno de sólidos, pero no de líquidos, especialmente en pacientes de la tercera edad. Me interesa que el paciente siempre esté bien hidratado. Si el caso clínico lo permite, de rutina indico preparación intestinal 24 horas antes del estudio con purgantes orales y solo enema para algunos casos de estudios, por ejemplo, una ecografía transrectal. El contraste con agua tibia del recto sigmoides es un excelente método para estudiar esta área, pero tiene un problema que se manifiesta especialmente en gente mayor, donde la gran mayoría no puede retener mucho el líquido y el estudio termina en un desastre. Para poder realizar esta técnica es necesario tener un lugar especial, distinto al lugar donde estamos realizando la ecografía en general. La zonoenteroclisis no la he utilizado nunca, es muy utilizada en la India por la prevalencia de su patología parasitaria. Se necesita pasar una sonda nasogástrica que llegue hasta el duodeno y ahí hacer el goteo con solución fisiológica y el estudio ecográfico del intestino. Cuando por distintos motivos no se puede preparar el paciente o se trata de una urgencia, bueno, uno trata de aliarse con la materia fecal y con el aire, con el único objetivo de realizar un buen estudio que sea de utilidad para el paciente. Hay maniobras que se utilizan para mejorar el abordaje ecográfico. El estudio se va a comenzar siempre con una sonda convex de 3,5 a 5 MHz y luego se usan sondas planas de mayor frecuencia, incluso se puede usar una sonda endocavitaria. La técnica es la que todos ya conocen, como una compresión progresiva, movilizar el gas y la materia fecal, acercar el transductor al órgano, ver la compresibilidad de la víscera y, por supuesto, a veces es necesario hacer cambios de decúbito para obtener una mejor imagen. Desde el punto de vista histológico, una víscera hueca tiene la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, la capa muscular, que la interna es longitudinal y la externa es circular, y la capa serosa. ¿Se puede ver esta imagen por ecografía? Claro que la podemos ver, como en este caso.
¿Se pueden determinar bien las capas? También las podemos determinar. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen ecogénica, que es la interfase entre la mucosa y la luz del intestino. Luego sigue esta capa hipoecoica que se ve aquí, que es la muscular de la mucosa. Posteriormente, esta capa ecogénica nuevamente, que es la submucosa. Esta capa hipoecoica, que es la capa muscular, no vamos a poder diferenciar entre interna y externa, pero se ve perfectamente la capa muscular. Y por último, la serosa, que es la línea ecogénica externa. Estas son las capas que tiene la víscera hueca, que nosotros lo podemos demostrar perfectamente por ecografía. También se puede medir sin problemas y hay que tener cuidado con las mediciones que uno hace. Se acepta que la víscera hueca tiene una pared cuando está llena de 3 milímetros y cuando está vacía de 5 milímetros. No es lo mismo medir el estómago que medir el intestino delgado. Por lo tanto, se va a aceptar que una víscera hueca tiene hasta 3 milímetros el intestino delgado y hasta 4 el colon, y yo acepto hasta 5 milímetros cuando estamos hablando del antro gástrico. Toda víscera hueca en condiciones normales es una cavidad que tiene una pared y un lumen, en cuyo lumen vamos a ver o podemos encontrar aire, líquido, secreciones, restos de alimentos, materia fecal, depende del lugar o de la víscera que estemos estudiando. El esófago. El esófago es un órgano que es difícil valorarlo por esta vía ecográfica, pero tiene dos lugares en los cuales lo podemos estudiar. Uno es a nivel cervical y otro es cuando el esófago atraviesa el diafragma y se une al cardias. Aquí tenemos este corte transversal a nivel de la cara anterior del cuello, a la altura de la tiroides. En el borde interno de la tiroides estamos viendo esta víscera hueca que corresponde al esófago cervical. En cambio, el esófago, cuando penetra a la cavidad abdominal, hay muchas maneras de verlos. Este es un corte longitudinal bien en el epigastrio alto, bien alto. Entonces, estamos viendo el lóbulo izquierdo y por debajo del lóbulo izquierdo, en este corte lo vemos axial, vemos al esófago. Esta imagen, esta otra imagen, que tiene, como dijimos, una pared y un lumen, una pared y un lumen. Oblicuamos un poquito el transductor, pero en la misma posición, y podemos ver también el esófago en un corte longitudinal. Aquí estamos viendo la pared y este es el lumen. Aquí estamos viendo el esófago y aquí también se está viendo parte del cardia. Yo no puedo decir dónde termina el esófago y comienza el cardia, pero sí lo estamos viendo. Hay que tener cuidado con este corte porque un poquito que bajemos el transductor o que lo inclinemos un poco de más, caemos en esta otra imagen, que ya no es el esófago, sino que es el antro. Aquí estamos viendo bien el esófago y esto es el cardia, pero si nos bajamos un poquito con el corte, estamos viendo lo que es el antro gástrico. Como dije, el esófago tiene dos formas de penetrar en el abdomen. Una que queda paralelo al borde inferior del hígado, como lo vimos recién, y este otro que tiene una imagen de gancho. Indudablemente, ¿qué importancia tiene uno y qué importancia tiene lo otro? Yo no lo puedo decir en este momento porque a todos estos pacientes habría que hacerle una endoscopía y estaríamos hablando de gastos excesivos o de muy altos. Otro corte que también se puede hacer para ver el esófago ya es un corte transverso a nivel del epigastrio. Entonces, entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho aparece esta imagen así como en escarapela que corresponde al esófago. También hay otros cortes que no son tan convencionales, pero este es un corte axial que uno puede hacer tomando la punta del lóbulo izquierdo y la arteria mesentérica. En esa línea uno puede ver esta imagen que corresponde al esófago y esto que corresponde al cardia, curvatura menor quiero decir, y curvatura mayor.
Este otro corte es en decúbito lateral, bien epigástrico, digamos casi perpendicular al lóbulo izquierdo del hígado. Y estamos viendo esta imagen aquí que corresponde al esófago, curvatura menor, curvatura mayor. Si estas imágenes, digamos, se relacionan con reflujo, no lo sé en este momento. No tengo la cantidad de pacientes con estas imágenes para decir que estos pacientes tienen reflujo. Pero estas son las formas en que uno puede ver el esófago. Otra forma no tan convencional es con un decúbito lateral izquierdo, colocar el transductor bien pegadito a la parrilla costal, entonces vamos a ver el esófago, curvatura mayor y curvatura menor. El estómago. El estómago nosotros lo podemos ver en un corte transverso, tanto vacío como con líquido en su interior. Aquí estamos viendo un estómago vacío. Esto que se está viendo aquí es el antro. Aquí tenemos otro antro más en un estómago vacío. En el año 2004, 2005, se cometieron quizás algunos errores en aquellos pioneros que empezaron a utilizar la ecografía en la víscera hueca, donde se medían pliegues, lo que en realidad no eran pliegues, sino que eran la pared del intestino, pero todo es perdonable porque esta gente que se dedicó a hacer esto fueron los que determinaron todos los parámetros que hoy tenemos para hacer la ecografía de víscera hueca. Aquí tenemos también un corte ligeramente oblicuo, estamos viendo el antro gástrico, este es el bulbo duodenal, curvatura mayor, parte de curvatura menor. Aquí esto es un corte axial, donde estamos viendo el antro, y este es un corte oblicuo, donde también estamos viendo el antro gástrico. Aquí otro corte oblicuo, también para ver el antro gástrico. Particularmente utilizo líquido en todos los estudios de la ecografía abdominal porque el líquido me permite ver el estómago. Desgraciadamente se evacúa muy rápido. Hay gente que utiliza líquido, hay otra gente que utiliza otros compuestos, pero a mí me gusta mucho el líquido porque el agua es lo más barato. Entonces, no solamente me permite distender la pared, poder medir la pared, ver mejor cómo digamos, está el interior del estómago y a su vez ayuda a ver a estructuras vecinas como en este caso el páncreas. Aquí las flechas están indicando todo lo que es el antro, aquí vemos curvatura menor y esto es curvatura mayor. Aquí estamos midiendo lo que es la pared del antro gástrico, que yo la considero normal hasta 5 milímetros cuando tiene líquido. Podemos dar, aquí también cuando damos líquido se ven estas contracciones, que estas son las ondas peristálticas que se marcan de esta manera. Podemos dar una cantidad de líquido importante y ver cómo se evacúa, si hay un retraso o no de la evacuación del líquido del estómago. Fíjense, aquí hemos dado una gran cantidad de líquido, esto es alrededor casi entre 800 y 1000 centímetros cúbicos, entonces estamos viendo lo que es el antro, de las flechitas hacia arriba, curvatura menor, curvatura mayor, y luego, a medida que se va vaciando, fíjense cómo vamos viendo el antro gástrico. Podemos utilizar aquí, en vez de un transductor convex, un transductor plano, medimos perfectamente y vemos perfectamente también las capas de la pared del antro gástrico, su luz, estas imágenes ecogénicas que corresponden a la presencia de aire, que dan esta sombra sucia. Y luego, una vez que terminamos de estudiar el antro, vamos hacia la cámara gástrica, para lo cual hacemos un corte longitudinal, bien sobre la línea medio axilar, casi sobre la parrilla costal. Ubicamos el vaso y un poquito por dentro del vaso vamos a estudiar la cámara gástrica. Aquí dos formas distintas de cámara gástrica. Y una vez que terminamos la cámara gástrica, vamos a estudiar las curvaturas. En este caso, el paciente en decúbito lateral izquierdo y el transductor puesto en la línea media, bien en la línea media, a nivel de la parte media del epigastrio. Y entonces vamos a ver curvatura menor y curvatura mayor.
Este es un corte, pero en el lado izquierdo, sobre la línea axilar anterior, porque acabamos de ver el riñón izquierdo y la curvatura mayor. Aquí otro corte un poco más hacia la línea media, donde estamos viendo curvatura mayor y curvatura menor. Otro corte también, donde vemos curvatura mayor y curvatura menor. Como les dije, hay gente que da, para que el estómago no se evacúe tan rápido, que da otras cosas como contraste. En este caso, usan yogur con cereales para distender el estómago. Claro que esto tapa mucha patología, y particularmente a mí no me gusta. Si yo, por ejemplo, estoy en un corte transverso, como en este caso, y me pongo a la altura del ombligo y veo que el antro comienza desde ese nivel y se va hacia arriba, indudablemente, sin tener un estudio contrastado, yo sé que este paciente tiene una tosis gástrica. Entonces la ecografía sirve también para ver un trastorno funcional, que es una tosis gástrica. Y por último, ya hemos visto el antro, curvatura mayor, curvatura menor, hemos estudiado también lo que es la cámara gástrica y vamos a esta estructura que es el píloro. Esto es curvatura menor, quiero decir, curvatura mayor. Esta es una onda peristáltica que produce una contracción a nivel del antro, le da esta forma baloniforme. Y aquí vemos este canal que es el píloro. Esto corresponde al bulbo duodenal, a la segunda porción del duodeno y la tercera porción del duodeno, que ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de intestino delgado. En este momento, con todas estas cosas que hemos dicho hasta ahora, el ecografista tiene que saber diferenciar si lo que está viendo en la luz del intestino es materia fecal, es moco, de una lesión orgánica que está ocupando su luz. El intestino delgado. El intestino delgado, vamos a repetir esta imagen porque nosotros aquí estamos viendo el píloro, estamos viendo el bulbo duodenal, la segunda porción y la tercera porción. En esta imagen también estamos viendo el bulbo duodenal, la segunda y la tercera porción y lo que es la cabeza del páncreas. La tercera porción del duodeno, en un principio, cuando uno comienza a hacer ecografía, produce ciertos dolores de cabeza, sobre todo en pacientes que estamos estudiando por tumores de ovario, por cánceres de próstata, etcétera, donde podemos ver, no como en este caso, sino algunas imágenes nodulares hipoecoicas, que en este corte axial la vemos, digamos, en la línea media y puede asemejar a un tumor o a una adenopatía. Cuando a este corte axial lo transformamos en un corte longitudinal, ubicamos la aorta, la arteria mesentérica por encima, vamos a ver que esa imagen hipoecoica tiene continuidad. Cuando esa imagen hipoecoica tiene continuidad, nunca nos vamos a equivocar que no es una adenopatía, sino que es la tercera porción del duodeno. Por último, vamos con el intestino delgado, con el yeyuno y el ilion. El yeyuno se diferencia netamente del ilion. Hay algunos autores que dicen que todo lo que está por debajo del ombligo corresponde a ilion y todo lo que está por encima corresponde a yeyuno. Amén de la diferencia en el tamaño, hay diferencia en la ecoestructura, por lo tanto uno puede decir qué es lo que está estudiando, o yeyuno o ilion. Miren, este es yeyuno, se ven muy marcados los pliegues de Kerklin, que no son marcados a nivel del ilion. Este es un corte axial, vemos los pliegues de Kerklin, esto es yeyuno. Aquí dos imágenes más, un corte axial de yeyuno y un corte longitudinal. Esto es el ilion terminal. La estructura es totalmente distinta. Es una imagen más tubular, más uniforme. Esta es otra imagen de ilion que nos puede llevar a confundir con un apéndice porque tiene un principio y tiene un final. Pero ese final no es correcto. Es porque hace un rulito, entonces nosotros estamos viendo una parte de la víscera, no estamos viendo todo. Si nosotros continuamos con el corte, vamos a ver que esta imagen se continúa.
Y aquí estamos viendo el ilion terminal que termina en esta parte más ensanchada que corresponde al ciego. Esto es ilion terminal que tiene líquido y esto corresponde a ciego. Dos imágenes para diferenciar entre lo que es yeyuno y lo que es el ilion. Es bien diferente una imagen ecográfica de las otras, entonces nosotros podemos decir topográficamente donde hay una lesión en forma segura. Por supuesto que cuando por algunas condiciones la cavidad abdominal se llena de líquido, uno puede ver perfectamente las asas de intestino delgado, en el caso de que nosotros tengamos ascitis. El colon. Lo primero que vamos a ver en el colon es el apéndice. El apéndice se puede ver en condiciones normales y también cuando es patológica. Siempre el ecografista tiene que tomar dos puntos de referencia, el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Y de ahí comenzar a barrer con el ecógrafo hasta encontrar el ilion terminal. Para mí es fundamental el ilion terminal. Una vez que uno ubica bien el ilion terminal, ya está resuelto la ubicación del apéndice. En esta imagen vemos el ilion terminal. El ciego y esta imagen que se ve acá corresponde a la válvula iliocecal. Entre el ilion terminal y el ciego, esta imagen redondita que está acá que corresponde al apéndice en una posición descendente, podríamos decir externa. Aquí otro corte donde vemos más específicamente la imagen de un apéndice. Esto es un corte axial del apéndice. Y aquí tenemos el ilion terminal, el ciego, y esto que se ve acá arriba, que es un apéndice normal. El colon ascendente. Miren, se discute mucho si hay que preparar o no preparar el intestino, si hace solamente falta el ayuno de 6 a 8 horas. Yo les voy a mostrar imágenes de pacientes no preparados que tienen ayuno de 6 a 8 horas. Esto es colon ascendente, esto es ángulo hepático, esto es colon transverso, y cuando nosotros vemos esto realmente no se ve nada. Vamos a ver pacientes que han estado preparados, que no solamente tienen el ayuno, sino que tienen preparación intestinal. Vean, y una buena hidratación. Este es el ciego, mire que tiene una ecoestructura diferente al colon ascendente. Esto es colon ascendente, fíjense las austraciones que tiene el colon, se ven perfectamente bien. Aquí otra imagen del colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho, el ángulo hepático del colon y parte del colon transverso, colon transverso, colon transverso, y empezamos a ver colon descendente. ¿Por qué digo que es colon descendente? Como lo marca la punta de la flecha, en profundidad estamos viendo el polo inferior del riñón, entonces esto es colon descendente. Y se están viendo típicamente las paredes con estas imágenes que son las austraciones típicas del colon. Aquí otra imagen de colon descendente, donde aparece esta imagen aquí que está abriendo la luz, pero que a nosotros no nos interesa en este momento, solamente nos interesa decir que este es el colon descendente donde se ve típicamente las austraciones. Aquí otra imagen de colon descendente. Aquí podríamos ya decir que esto ya corresponde a sigmoides y este es el sigmoide. Fíjense en cómo se ven perfectamente las austraciones. Acá comienza ya la rodilla del sigmoide, el inicio de la rodilla del sigmoide. Aquí tenemos colon descendente con sus austraciones en un corte longitudinal y en un corte axial. Cuando nosotros vemos que esa imagen pierde las austraciones y se ve como un tubo rígido, bueno, ya estamos hablando de otra patología que todos conocen que se llama colon irritable, que lo veremos cuando hablemos de patología. Y aquí, por último, empezamos a ver la parte de la rodilla del sigmoides, esto que corresponde al recto superior. ¿Por qué decimos que es recto superior? Porque aquí está la vejiga, recto superior y recto medio.
Aquí hemos utilizado una enema con agua para poder ver el sigmoides, la rodilla del sigmoides, el recto superior y parte del recto inferior. Esto se contrasta perfectamente bien. Este otro caso también es con contraste líquido, donde estamos viendo el recto superior en su totalidad, el recto superior y parte del recto medio. Y bueno, permítanme hacer una pequeña trampita. En las mujeres, haciendo una ecografía transvaginal, podemos ver perfectamente el recto superior, el recto medio, como en este caso, creo que es una imagen magnífica para estudiarlo, y por ahí ya nos ponemos un poquito demasiado picudos y podemos también ver el canal anal. Usamos como reparo la parte terminal del cuello, que es el OSI, hacemos que es el orificio cervical externo, eh, inclinamos el traductor hacia posterior, hacia el sacro, y lo vamos retirando un poquito de vagina, y vamos a ver esta parte que corresponde, donde están las flechas, que corresponde al canal anal. Como dije, también uno, en algunos pacientes, no en todos, uno puede ver con un traductor plano todo lo que es el intestino grueso. Aquí estamos viendo el colon descendente, fíjense cómo se ven perfectamente las austraciones. Aquí el colon sigmoide que cambia su ecoestructura. Aquí la unión esta sería de lo que es la rodilla del sigmoide, o la unión del recto con el sigmoide, cómo cambia una estructura con la otra. Se ve perfectamente bien como lo marca la flecha, y aquí el recto superior, la unión del recto superior con el recto medio. No se puede utilizar en todos los pacientes, depende de la constitución física, pero fíjense que la ecografía realmente aporta grandes beneficios para el estudio de la víscera hueca, de lo que es normal. Como conclusión, si se tiene en mente la ecoestructura de una víscera hueca normal y se realizan distintas maniobras para mejorar su visualización, la ecografía se transforma en un método complementario sorprendente en el diagnóstico de las diferentes patologías que afectan a las vísceras huecas. Muchas gracias.